Ministerio de Turismo y Deporte. ¡Afuera! Peripecia inmunda que se llama Banco Central. ¿Seguís con tu idea de dolarizar cuando puedas dolarizar? Sí. Y si hoy está difícil llegar a fin de mes, en este escenario sería prácticamente imposible. ¿Te pusiste a pensar qué pasaría si se dolariza Argentina, o si se elimina el Banco Central, o incluso qué pasa si se privatizan todas las empresas del país, o por lo menos su gran mayoría? Y la realidad es que cada una de estas cosas pueden hacerte o ganar mucha plata según en qué inviertas, o hacerte perder muchísima plata y hundir mucho tu patrimonio y tu poder adquisitivo por las cosas que vamos a ir viendo en este video. Así que presta mucha atención y ahora sí, empecemos. Quienes siguen Inverage desde hace algún tiempo sabrán que soy totalmente apolítico, no me importa ni Macri, ni Milei, ni Cristina, ni Alberto, me da exactamente igual el político de turno. Lo que sí me interesa es cuidar tu plata y la mía, por supuesto, también, y por eso es lo que te vas a encontrar en este video, un video apolítico diciéndote qué cosas podrían pasar y cómo cuidar tu bolsillo al respecto. Arranquemos con uno de los proyectos o propuestas de Milei más controversiales de todos, y es la dolarización. ¿Qué pasaría en Argentina si se dolariza el país? En cuanto a qué es la dolarización, probablemente lo sepas, de hecho ya tenemos videos al respecto, pero sí es importante que entiendas que no se está planteando, al menos hoy en día, una dolarización del estilo saco el peso, deja de existir el peso argentino nunca más y pasa a estar el dólar únicamente como moneda de curso legal, sino que se planea que estén ambas, algo así como ocurre en El Salvador, que tenían su moneda previamente y se incorporó Bitcoin para que la gente pueda ir al supermercado y pagar con criptomonedas, específicamente con Bitcoin. Bueno, sería exactamente lo mismo acá, que de cierta forma en Argentina estamos bastante acostumbrados a eso. De hecho, por ejemplo, si vos querés comprar una propiedad acá, la vas a pagar con dólares. Si querés comprar un auto, depende dónde, pero en la gran mayoría de lugares lo pagás en dólares también. Entonces, en definitiva, está bastante dolarizada la economía en ese sentido. Esto sin tener en cuenta que Argentina es uno de los países con más cantidad de dólares en todo el mundo cuando hablamos de dólares físicos. Y eso es realmente notorio e importante. Pero lo que tenemos que responder acá es el para qué. ¿Para qué se hace una dolarización? ¿Para qué dolarizaríamos el país? Y acá hay varias opciones posibles. La primera, por supuesto, sería reducir o prácticamente eliminar la emisión de moneda, que por supuesto estaríamos hablando del peso argentino. Acordate que tendríamos ambas divisas. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Y como yo ya no emito, no hay tanta oferta, no hay tanta cantidad de pesos dando vuelta, que es lo que hoy ya está pasando. Pero yendo a este escenario, no habría cantidad de pesos en oferta, lo cual lógicamente haría que el peso, no sé si se apreciara, pero por lo menos no se depreciara tanto como está ocurriendo. ¿Qué significa esto? Que el peso empezaría a, por lo menos, mantener un poco su valor en el mediano largo plazo. El segundo factor podría ser la estabilización de la economía. Teniendo una moneda dura como moneda de curso legal, estaríamos por lo menos un poco más estables, en teoría al menos. No obstante, y si hablamos así en criollo, lo que está pasando es que los precios siguen subiendo hoy en Argentina, pero por ahí no tanto como algunos meses atrás. Ahora vamos a entrar en detalle con esto. Y segundo, que podríamos decir que el dólar también se mantiene relativamente estable e incluso bajando. ¿Por qué te digo estas cosas? Bueno, lo del dólar lo ves prácticamente en cualquier portal. Entras a noticiasmercado.com y te fijas y los tipos de cambio van casi que constantemente cayendo. Y respecto a la suba de precios, que se mantiene, pero en un nivel menor, las cosas siguen subiendo, pero por ahí no tanto, esto viene de la mano con la reducción muy grande que tuvo la inflación, que pasamos de tener 25 puntos de inflación en un mes a tener 3,5%. Es muy grande la diferencia. Ahora bien, ¿por qué te menciono esto? Y porque en principio, si la dolarización lo que va a buscar es reducir la inflación y también darle poder al peso si querés, o tratar de que por lo menos no se deprecie tanto, bueno, esto ya se estaría consiguiendo sin la necesidad de dolarizar. Y ahora que ya entendimos esta primera parte, vamos a las tres que por ahí son las más importantes de todas, por lo menos para mí, y son el impacto positivo que puede tener, el negativo y por ende cómo podés proteger o aprovecharte de una situación así. Así que vamos con lo primero, que es cómo puede impactar de forma positiva. Primero que nada, tendrías mayor protección contra la inflación por dos razones. Primera, porque podrías ahorrar en moneda dura, y segunda, porque, como dijimos antes, se dejarían de emitir tanta cantidad de pesos, lo cual nuevamente le da más poder a esa moneda. Entonces, ya sea en pesos o en dólares, tendrías una moneda más fuerte. Punto número 2, confianza en la economía. Esta confianza en la economía lo que termina haciendo es que, como Argentina sería un país más creíble, si se quiere, internacionalmente hablando, esto favorece a que más empresas de afuera vengan a invertir en el país, y con eso, lógicamente, tenemos un país mejor económicamente hablando. Y el punto número
número 3 habla de facilitar el comercio internacional. Básicamente, cuando digo facilitar, en realidad sería abaratar el costo, porque hoy en día, si vos tenés pesos, si querés exportar o importar, tenés que tener en cuenta el tipo de cambio, si te conviene, si no te conviene, porque están cobrando más caro, menos caro, más barato, menos barato, más impuesto, menos. Entonces, en definitiva, sería más cómodo y barato hacer estas transacciones internacionales. Pero vamos al otro caso. ¿Qué pasaría en un escenario, no te digo un escenario negativo, pero sí cuáles son las partes negativas que tiene una dolarización? Bueno, por un lado, la dificultad de tener dos monedas, que si el peso tiene un tipo de cambio X con el dólar, pero vas a un lugar a comprar un caramelo y te lo cobran a otro tipo de cambio, te dicen, bueno, si me lo pagas en dólares te lo dejo más barato. Es ese tipo de cosas que ya ha ocurrido y de hecho ocurre, no sé, por ejemplo, La Rioja, que tienen hoy en día los chachos y no te cobran lo mismo si pagas en chachos que si pagas en pesos, como acá ha pasado en Buenos Aires previamente con el patacón. También eso le tenemos que sumar las limitaciones en cuanto a lo que refiere a política monetaria. ¿Que esto qué significa? Y que el Banco Central, que ya vamos a hablar después del escenario de qué pasa si deja de existir, pero en ese caso que siguiera existiendo, el Banco Central dejaría por ahí de tener tanta soberanía y autoridad como tiene hoy en día por este bimonetarismo. Y después, como punto 3, que el riesgo de inflación en pesos no sería nulo, o sea, seguiría habiendo un riesgo de que la moneda local siguiera perdiendo valor, más aún teniendo en cuenta que la gran mayoría de argentinos tienen como ese recelo con el peso, por llamarlo de alguna forma, que es, che, si tengo la posibilidad de comprar dólares, voy y compro dólares, porque la historia nos enseñó eso. O sea, la historia te dice, ahorras en pesos, perdés plata. Si te fijas, si ahorras en dólares también perdés plata, pero bueno, por lo menos perdés mucho menos que si ahorraras en pesos. Pero con ya todo esto analizado, vamos ahora a ver cómo impactaría en nuestro bolsillo, en el bolsillo de los argentinos, y qué podés hacer vos al respecto. Y en relación a esto podríamos ver, bueno, el impacto positivo que ya dijimos, podés ahorrar en dólares, tenés una moneda dura, no tendrías que tener muchas trabas en el medio, sin limitaciones, es como que sería ese aspecto positivo que te vendría bien a vos porque se hace más fuerte tu ahorro, y también tendrías una estabilidad probablemente en los precios, simplemente porque al estar todo en moneda dura, también medido, entonces de esa manera no tendrían por qué fluctuar tanto o subir tanto los precios a lo largo del tiempo, tanto de los bienes como de los servicios. Pero hablando ahora en criollo, la realidad es que la dolarización lo que tendría que hacer en principio y de forma lo más directa posible es que hoy se pase a hacer en blanco todas las cosas que se hacen en negro, porque la plata en Argentina está, nos sorprende muchas veces, pero está. O sea, vos pensás que con esto de blanqueo se blanqueaban 300 millones de dólares por día. O sea, realmente hay mucha plata en Argentina. El tema está en que toda esa mucha plata está en negro en el sistema, aunque ahora hay mucho más blanqueado obviamente, pero así todo, bueno, tenemos que tener esa posibilidad de transaccionar de forma legal, más rápida, más cómoda y demás. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que esto sea así, te tienen que bajar los impuestos, porque si vos vas a dar en la dolarización, pero no bajar los impuestos, y al fin y al cabo va a ser lo mismo, tampoco le va a convenir al argentino terminar blanqueando las cosas, entonces se le está haciendo más fácil, pero se la tenés que hacer más barata también. Pero ahora, pasando al siguiente punto, que es cómo proteger tus ahorros, es, bueno, lo más fácil que puedes hacer hoy ante cualquier tipo de duda, incertidumbre o escenario es mantenerte en activos dolarizados, activos que sean duales, como por ejemplo los bonos, obligaciones negociables o CDRs, que ¿qué significa que son duales? Que los puedes comprar y vender tanto en pesos como en dólares. Cualquiera de estos tres instrumentos vos los comprás pagando, por ejemplo, con pesos, también lo puede ser con dólares, pero te pongo el ejemplo de los pesos, pagás con pesos, ya automáticamente sigue el tipo de cambio, dependiendo del instrumento que hayas comprado, seguiría el contado con liquidación o el dólar MEP, y en cualquiera de estos dos casos, si el dólar fluctúa, sube, baja, vos tenés la misma cantidad de dólares, más o menos, dependiendo de lo que fluctúe el precio del activo puntual, pero ya estás parado en dólares y no tenés ese riesgo de incertidumbre ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Y con esto en claro, vamos ahora con el punto número 2, y esta es la privatización, y de ya dejarte en claro que el objetivo de la privatización es bajar el gasto público, que de hecho el punto número 3 que vamos a hablar a continuación es justamente bajar o reducir el gasto público. Pero ¿por qué te menciono ahora como algo aparte de la privatización? Porque tiene consigo varias otras cosas importantes a tener en cuenta, que son las que vamos a ir viendo a continuación. Por eso hago esta distinción, aunque tranquilamente podríamos dejar la privatización dentro de la reducción del gasto público. Y para arrancar, en cuanto a qué es, creo que la gran mayoría lo sabe, es pasar empresas que son públicas, que son del Estado, a que sean empresas o entidades privadas. El objetivo de esto, como te decía recién, es bajar el gasto público. ¿Qué significa esto? Bajar el gasto del Estado. Por si no se entiende, a estas empresas las estás manteniendo vos con tus impuestos. No digo que sea bueno ni malo, te explico cómo es. Entonces, vos pagas los impuestos, eso es dinero que pagas vos, se va destinado a pagar los sueldos de las personas que trabajan en estas entidades. Por lo cual, si se baja la cantidad de empleados estatales, bajaría el gasto público, que así se llama, el gasto que tiene el Estado. Por lo cual, a priori esto debería ser favorable. ¿Para qué? Para bajar los impuestos, porque como ya no habría que mantener a tantas personas, entonces
entonces deberíamos tener que pagar menos. Esa sería la lógica. De ahí a que pase o no es otra cosa, pero eso debería ser. En cuanto al impacto tanto positivo como negativo, por la parte del positivo tenemos un montón de cosas. Primero que nada, mejorás mucho la eficiencia, la competitividad y la calidad de los productos que te terminan llegando a vos y que me terminan llegando a mí, a nuestras casas. ¿Y esto por qué es así? Y porque el Estado puede por ahí gastar y gastar, de última emite, hablando de lo que se puede hacer hoy, pero una empresa privada no. Las empresas privadas trabajamos, y me incluyo, con recursos limitados. La plata que tenemos no es infinita y no la sacamos de cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y que vas obviamente a buscar la mayor eficiencia operativa, es decir, ganar lo más posible gastando lo menos posible y dar el producto de la mejor calidad posible para que de esa forma te sigan comprando. Punto número 2, y acá no voy a ahondar porque es lo obvio, la reducción del gasto público. Y el punto número 3 viene de la mano con el 2. El 3 es la mejora en la calidad de los productos y servicios, que viene de la mano con lo que te mencionaba antes cuando te hablaba de la eficiencia operativa. Así que está todo medianamente ligado. ¿Qué pasa ahora con la parte negativa? ¿Cuál es la parte negativa, el impacto negativo que va a tener o que podría llegar a tener este aspecto de la privatización? Primero, obviamente, el desempleo, porque va a haber muchas personas que se van a ver perjudicadas justamente por un despido, que después la lógica cuál sería que las empresas privadas contraten a ese recurso humano que quedaría disponible. La realidad es que seguramente haya muchas más personas contratadas por el Estado de las que una empresa contrataría, por lo que hablábamos antes de la eficiencia. Entonces, quieras o no, vas a tener ahí seguramente más cantidad de desempleo de la que hay hoy. Y punto número 2, un aumento seguramente de las tarifas, por dejar de tener ahí cantidad de subsidios, porque el Estado ya no se está metiendo tanto en los servicios públicos, etc. Entonces, en cuanto al impacto para tu bolsillo y el mío, te diría que son principalmente parte beneficiosa 2. La primera es que tendrías por el mismo precio un mejor producto o servicio, y por el otro apartado, y esto sí por ahí a tener bastante en cuenta, que deberían bajarse los impuestos. Repito, deberían. De ahí a que pase es otra historia. Ahora, ¿cuáles serían los problemas? Bueno, que los servicios públicos, principalmente de las empresas que se empezarían a privatizar, seguramente eso sí, tengan una suba de precios. Y segundo, y también muy importante, la cantidad de desempleo. Pero eso obviamente no nos afecta a todos, sino puntualmente a las personas que se verían perjudicadas. No obstante, vamos a ver ahora algo realmente interesante, y es qué hacer en estos casos, cómo cuidar tu plata ante un escenario así. Y es que lo primero que podemos hacer sería invertir en empresas que se verían beneficiadas con esto. Y te voy a poner un ejemplo: Edenor. Como podés ver en pantalla, Edenor aumentó un 320% sus tarifas, y esto ¿qué es lo que produjo? Obviamente una recaudación de ingresos muchísimo más grande para esta empresa. Eso hizo que, medido en dólares, su precio en lo que va del año subiera un 64%. Como para que tengas noción de cuánto es eso, es más de lo que subieron Google, Disney y Mercado Libre juntas. Entonces realmente ahí como inversores tenemos una potencial inversión, más allá del sector energético en general, que realmente tiene muy buenas perspectivas, tanto este 2024 que le dio muy bien, como el 2025. Eso en cuanto a inversiones. Y después, en cuanto a finanzas personales, te diría ajustar lo más posible el presupuesto y el gasto familiar o personal que tengas. De hecho, ahí en las tarjetas te dejo un curso gratis de finanzas personales para que aprendas a hacer esto, porque es realmente importante en un escenario pesimista que se podría llegar a dar. Ahora sigamos con el punto número 3, y este sí es la reducción del gasto público en general, más allá de puntualmente la privatización. Y acá lo que se busca hacer es claro, ¿no? O sea, es reducir el famoso déficit fiscal, que significa que el país deje de perder plata y empiece, no te digo estar en superávit, que sería ganancia, pero por lo menos tener un poquito más de estabilidad. Para esto vos reducís subsidios, programas sociales, salarios, etc. Entonces, ¿cuál es el lado positivo? Bueno, primero que nada, facilitas el endeudamiento y mejorás las finanzas públicas. Segundo, estás teniendo una inflación más controlada porque dejas de tener la necesidad de emitir dinero para dar esos subsidios o esas ayudas o lo que fuere. Y punto número 3, confianza inversora, que es similar a lo que decíamos en el primer punto cuando hablábamos de la dolarización. Es algo bastante parecido. Vos tenés un país más confiable y que favorece a que inversores del extranjero quieran invertir acá. Si querés, lo bueno de esto es que ya lo estamos viviendo, y por ende la parte negativa seguramente la tengas muy en claro porque realmente es bastante visible para la mayoría de nosotros. Y es primero una contracción económica. ¿Qué significa esto? Que ahora nosotros los argentinos no tenemos tanto poder adquisitivo como teníamos algunos meses atrás, y eso significa que deja de haber demanda por productos, pero porque la gente no tiene plata, entonces no podés ir a comprar, obviamente, si no tenés el dinero. Esto lógicamente perjudica el crecimiento económico del país y sería uno de los aspectos
importantes, por lo menos en el corto plazo, a considerar. Lo segundo es el impacto social. Independientemente de que, según datos del INDEC, más de la mitad de Argentina es pobre, esto igual es sin tener en cuenta la cantidad de personas que trabajan en negro, que ahí seguramente el número sería muy distinto, pero igualmente hay muchas personas en Argentina que son pobres y eso es lo que tenemos que tratar de solucionar entre todos. Pero en definitiva, y como para redondear este punto del impacto social, lo que termina ocurriendo es que el reducir los subsidios y las ayudas sociales, lo que terminas haciendo es aumentar la desigualdad. El que le iba más o menos ahora le empieza a ir bien, al que le iba bien le va muy bien, pero el que le iba mal le va pésimo. Repito, y como siempre, yo acá no soy juez de nada, no estoy diciendo si está bien o mal, yo te digo cómo es. Y el punto número 3 de la parte negativa sería el desempleo, es decir, algo que también estamos viendo, y es que para vos recortar el gasto público que tenés que lógicamente despedir a mucha cantidad de empleados, y con este cierre de AFIP y la reducción de cosas que gastos que fuimos viendo, bueno, es justamente lo que te decía, las cosas que estamos viviendo hoy en Argentina. ¿Cuál sería el impacto que tendría esto en nuestros bolsillos? Bueno, por el lado de lo positivo, te baja la inflación, que lo vimos, y por el otro lado, lo que debería pasar sería una baja de impuestos. Que hay impuestos que han bajado, hay impuestos que se empezaron a cobrar que no se cobraban antes, hay un poco de todo, pero en principio deberíamos ver, por lo menos en un mediano o largo plazo, una baja en los impuestos. Por las dudas, y como para poner ejemplos, que no estoy diciendo cosas en el aire, el impuesto que se bajó, uno de los impuestos que se bajó, por ejemplo, podría ser el impuesto país, este impuesto para comprar dólares, que de hecho el 31 de diciembre, o mejor dicho el 1 de enero, desaparece por completo, y cuáles se crearon, o no se crearon, pero se sumaron por ahí, y bueno, que ahora los medios de comunicación, como por ejemplo los diarios, empiezan a pagar IVA. Y vos dirás, bueno, pero es un impuesto que paga una empresa y además es muy particular, son los diarios. Bueno, pero si vos querés comprar un diario, te va a salir más caro porque obviamente el diario te va a trasladar ese coste a vos. Igualmente, como te digo, este es un ejemplo, pero hay diferentes. Pero ahora sí vamos al punto de cómo cuidar tu bolsillo, o cómo podés verte vos beneficiado o perjudicado, qué tenés que hacer en estos casos. Mirá, lo ideal, siempre que puedas hacerlo hoy, si tenés capacidad de ahorro, empezá a ahorrar. Eso sería absolutamente clave. Si no tenés capacidad de ahorro, te diría nuevamente el curso que ya te dije gratis, también tenés el enlace en la descripción, de finanzas personales, porque por ahí se te está yendo algún dinero que podrías empezar a ahorrar, entonces está bueno tener también eso en cuenta. Además de, obviamente, aprender a usar herramientas como billeteras virtuales, como la tarjeta de crédito, correctamente usadas, ¿no? No me refiero a simplemente tener la plata ahí que te genere interés en una billetera virtual. Me refiero a ir un paso más allá, o por ejemplo, hacer un plazo fijo, que no siempre es algo malo, pero hacerlo en el banco que más interés te paga. De hecho, y ahora que lo pienso, eso es algo, nosotros cobramos por eso porque está en parte de la academia premium de Inverar, pero te lo voy a mostrar gratis simplemente por quedarte hasta acá en este video. A ver, vas a ver que no es nada mágico, también es la punta del iceberg de las cosas que se pueden enseñar, pero hay mucha gente que desconoce. Y esto es así, vos te venís a Google, pones BCRA, plazo fijo, haces clic en Enter, te va a aparecer la primera opción que es bcra.gov.ar, haces clic ahí, una vez que te carga vas a deslizarte hacia abajo y vas a ver lo que pagan los distintos plazos fijos en los distintos bancos. Entonces suponete que yo tengo el Banco Santander y el Banco Santander me está pagando un 29% y veo otros como el Banco Nación que me pagan el 36% y hay otros que pagan más. Entonces yo digo, che, pará, ¿por qué voy a ganar un 29 si podría ganar un 36 o más? ¿Qué podés hacer? Te deslizás hacia abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo y vas a ver los que más pagan. 37,25 por acá, 37 acá, seguís bajando, capaz que hay alguno que te paga más, simplemente es cuestión de entrar y chequear en el momento. 37 acá, bueno, el que más paga es 37,25, que lo habíamos visto acá, 37,25, sí. Por lo cual, ¿qué es lo que voy a hacer? Sin necesidad de tener cuenta en este banco, porque yo repito, como dije en el ejemplo, tengo cuenta en el Banco Santander para el ejemplo, y no tengo en este banco corporativo, igualmente puedo hacer el plazo fijo sin crearme una cuenta, haciendo clic en el botón de acá a la derecha que dice realizar el plazo fijo, le haces clic, te lleva a esta web y a partir de acá simplemente empezás a hacer un plazo fijo. Pones individuos, pones tus datos, te van a preguntar y demás, pero es hacer un plazo fijo así de fácil. Y si te sirve este tipo de tips gratis, por favor suscríbete y activa la campanita, es lo único que te cobro, es 100% gratuito, así que gracias de Inversor. Vamos ahora con el cuarto punto y este es la apertura comercial. Cuando hablamos de apertura comercial nos referimos a poder importar y exportar más fácilmente, dicho fácil es eso. Entonces, puntos positivos, y lo primero es que podés comprar cosas a mejores precios, es decir, viene una marca china que te ofrece un televisor que hoy lo tenés que comprar sí o sí hecho por un argentino, te lo viene a ofrecer una marca china a la mitad de precio, y vos a cuál le vas a comprar. Bueno, si la calidad es la misma, vas a comprar el chino porque sale la mitad. Bueno, eso sería, hay más competitividad de precios, lo cual para vos como consumidor es mejor. A su vez tenés acceso a nuevos mercados, por ahí uno no, pero las empresas argentinas pueden empezar a exportar sus servicios, sus bienes y servicios a seguramente mejores precios que
lo que podrían hoy, que están más limitados. Y tercero, como una de las tantas cosas que ya venimos viendo, inversión extranjera. No voy a explicarlo nuevamente porque es el mismo concepto de siempre, pero traemos plata. Partes negativas, bueno, la primera es la desindustrialización. ¿Qué significa esto? Que por ahí hay empresas argentinas que hoy producen determinado bien o servicio que se verían perjudicadas, es decir, tendrían que o cambiar el modelo de negocio y mejorar, o simplemente tendrían que cerrar y habría un montón de gente que quedaría desvinculada, despedida, etc. Acá, repito, yo, como siempre dije en el video, no soy juez, no digo si está bien o si está mal, pero entiendo ambos puntos, que está el que dice, che, a ver, a mí me conviene comprar el mismo producto lo más barato posible, porque además estoy cuidando de mi economía. Entonces, si tienen que cerrar fábricas argentinas porque no son competitivas, y bueno, que cierren. Es un punto, y el otro punto es el contrario, es decir, no, defendamos lo argentino, defendamos lo propio y mantengamos la industria argentina a pesar de que nos salga más caro y por ahí el producto no sea de mejor calidad que otro que podríamos conseguir al mismo precio o más barato. Entonces, repito, no estoy ni a favor ni en contra de las cosas, yo te planteo cómo son. Y otra cosa que podría pasar es un déficit comercial. ¿Qué significa? Que las importaciones superan a las exportaciones. Y esto lo que hace es generar un desequilibrio en la balanza de pagos. Esto, por si no se entiende, significa yo traigo cosas de afuera, pago $1000, pero cuando vendo cosas hacia afuera, vendo por $600. Entonces, gasté 1000 en comprar y a mí me ingresaron 600. Hay una diferencia de 400. Yo estoy perdiendo $400 en este ejemplo. Por eso es que hoy en Argentina tenemos las importaciones cerradas. Porque hoy, al no importar prácticamente nada, no estás gastando ahí y al exportar estás generando el ingreso. Entonces, es básicamente como una ingeniería financiera, vamos a decirle. Ahora bien, en cuanto a lo que es el impacto a nuestros bolsillos, ¿cómo afectaría esto? Primero tendrías más variedad de productos a mejores precios y de mejor calidad. Entonces, en principio, para nosotros como consumidores es mejor. Y por el lado negativo, lo que dijimos antes, o sea, la desindustrialización que mencionaba, que por ahí se pierden muchos puestos de trabajo, que hay fábricas que van a tener que cerrar o que por lo menos van a tener que salir a competir al mercado internacional, que la van a tener difícil según el sector. Ahora, en cuanto a cómo cuidar tus ahorros, mira, te diría que hay principalmente dos cosas a tener en cuenta. La primera es invertir en empresas que exportan justamente para verte beneficiado en un caso así. ¿Cuáles podrían ser esas empresas? Por ejemplo, podrían ser Cresud, Molinos Agro, Ledesma, Agrometal, Adeco Agro, Aluar, que ya exporta mucho de hecho, entre otras. Igualmente, inversores, ya saben, esto no es una recomendación, de hecho si quieren que sea su asesor es gratis y lo tienen en las tarjetas y en la descripción de este video, pero el video en sí no es recomendación. Vayamos ahora probablemente a una de las más interesantes para la gran mayoría y es el cierre del Banco Central, que es posible y de hecho creo que es una de las cosas que más va a buscar el presidente, pero las condiciones se tienen que dar y la cosa es ¿qué hacemos en ese caso? En principio, la eliminación del Banco Central lo que propone o lo que busca es eso, ¿no? Que no haya un ente que regule y emita pesos. Básicamente no habría control de la política monetaria. ¿Cuáles son los puntos positivos de esto? Bueno, en principio el primer punto y súper positivo es que no habría inflación porque no habría emisión de moneda, y el segundo es la disciplina fiscal, llamémosle, que significa que como el Estado no puede imprimir la maquinita, como siempre se dice, y generar pesos para pagar cosas, lo hace que sea un Estado sí o sí mucho más responsable, porque si no, no va a poder cumplir con sus pagos y los problemas se van a hacer muchísimo más graves. ¿Cuál es la parte negativa? Yo creo que la más grande, por lo menos la que nos afecta a nosotros, es que si hay una crisis heavy, como la pandemia o algo más, entonces en cualquiera de esos escenarios, el Estado no tiene de dónde sacar recursos, plata básicamente. Bueno, te puede subir los impuestos en todo caso, pero igual, si te sube los impuestos, te está ahorcando cuando vos sos una de las personas que por ahí necesita esa plata. Entonces no es que puede imprimir para dar subsidios. Sería esa la parte negativa. Entonces el impacto para tu bolsillo sería, por un lado, positivo, porque los bienes y servicios no te estarían constantemente subiendo de precios, porque no es que no habría inflación, pero por lo menos no sería tan grande la inflación, sería muy bajita, lo cual en definitiva le da valor a tu trabajo. Es decir, vos trabajás por la misma cantidad de plata, pero esa plata mantiene su valor realmente a lo largo del tiempo. Lo malo es que si llega a haber una crisis, va a estar complicadísimo. Y si hoy está difícil llegar a fin de mes, en este escenario sería prácticamente imposible. Ahora bien, ¿cómo puedes hacer vos para cuidar tus ahorros? Que es lo más importante en este caso. Y acá te diría, elegir instituciones financieras sólidas donde tener tu plata. Creo que eso sería lo más importante si se diera el cierre del Banco Central, que regula muchas de estas entidades. Para esto lo que podés hacer es entrar en el sitio web del banco que tengas, si cotiza en bolsa, es información pública y es información que está muy bueno que sepas encontrar, así que te lo voy a mostrar ahora. Para esto nos venimos al buscador, en este caso vamos con Google, voy a poner BBVA o el banco que vos quieras, espacio Investor Relations, haces clic en Enter. Una vez acá vas a ir a, la primera web que te aparece, que es la oficial, hacemos clic acá, vamos a ir a donde diga información financiera, muchas veces lo vas a encontrar en inglés, así que dependerá del banco cómo
te lo muestre, pero una opción es ir ahí donde dice información financiera. Lo que vamos a buscar son los estados contables, que los tenemos acá, como podrás ver. Una vez acá vas al del trimestre más reciente, en este caso es el segundo trimestre que ha presentado, y acá vas a tener información sobre la plata que tiene la empresa. Así que es cuestión de buscar en este PDF, que es bastante sencillito, y como podés ver acá lo que te dice la empresa es, bueno, los números realmente como los tiene. En este caso vemos que tiene en efectivo 713 mil millones de pesos, o sea, acá dice 713 millones, pero acá arriba vas a ver que dice que está expresado en miles, o sea que le faltan 3 ceros atrás. Entonces dijimos 713 mil millones de pesos. Después podemos ver también, bueno, la cantidad de operaciones que tiene en pases, podemos ver la deuda que tiene, de cuántos son, de dónde está financiado y demás. Entonces podés ver realmente los números de la empresa en la cual vos estás depositando la plata y la confianza. Para eso serviría. Igualmente, si ves esto y ves que se te hace medio un lío porque no entendés los números, en las tarjetitas y en la descripción del video te dejo un enlace a nuestra academia para que puedas aprender análisis fundamental, que es esto. Acá, y te prometo que no te lo repito más, y quiero simplemente volver a destacar que a mí la política me da exactamente igual. Yo lo que quiero es proteger tu bolsillo y el mío, que es lo más importante. Justamente por eso te voy a dejar acá un curso completamente gratis de cómo invertir completamente desde cero para que puedas aprender si no lo sabes todavía. Nos vemos en el próximo video.